Gracias a Dios, una vez más estamos acá llevándoles formación con este segmento Consulta tu Fe, de este segmento de Vida FM, gracias al amparo del Altísimo Ministerio que busca formación, enriquecer a toda nuestra iglesia católica. Está con nosotros Omar Arbaki. Bienvenido, Mister. Bendito sea Dios, tenemos la oportunidad nuevamente de estar aquí con todos los hermanos. Aquí estamos, qué bueno. Y hoy, señores, tenemos un tema muy interesante, pero antes de mencionarlo quisiera yo, pues, desde este momento aperturar las llamadas telefónicas, 809-536-1053. ¿Qué duda tiene de nuestra iglesia? ¿Qué cosa cree usted que está mal hecha o debería de mejorar? ¿O por qué tal cosa? ¿Por qué tal otra? ¿Qué dice la iglesia de tales o cuales cosas? Pues, eso estamos, pues, para eso estamos en este segmento, para responder todas las dudas que usted tenga sobre nuestra iglesia católica. Omar tiene experiencia, igualmente tiene estudios, pues para responder todo esto. ¿Nuestro tema, Omar? Bueno, sí, vamos a hablar un poquitico sobre la jerarquía de la iglesia, como ya bien decía Frank. ¿Qué es esto de la jerarquía? Sí. Nosotros recibimos muchos ataques de que en la Biblia en ningún momento habla de que los obispos deberían existir, en ningún momento se menciona que el tema de los presbíteros y, por ejemplo, preguntas que vienen, que tengo unas cuantas apuntadas aquí. La sucesión apostólica que nosotros creemos, eso no es bíblico. Y además Jesús solamente le encargó eso a los apóstoles, después no se lo encargó a nadie más. Y se acabó ahí todo. Exactamente. Entonces nosotros vamos a ver con fundamento apologético y también bíblico que realmente sí ha sido parte de la voluntad de nuestro Señor Jesucristo que existiera. Por ejemplo, sencillo, empezando de una vez con la Sagrada Escritura, en Mateo 28, del 19 al 20, los últimos 2 versículos del Evangelio de Mateo, que es la gran misión, el envío. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar lo que yo les he enseñado, y he aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿A quién le hablaba el Señor cuando dijo eso? Nosotros solemos leer la Biblia y decir, es a mí. Espera, hay una realidad histórica. Te habla espiritualmente a ti, pero históricamente le hablaba a alguien en específico, a los 12, que en ese momento eran 11, ¿verdad? Porque ya Judas se había salido de la comunidad. Pues si él le hablaba a los 11, es muy curioso que él diga, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, si eran solamente 11. ¿De qué naciones estaba hablando el Señor? ¿Podían 11 personas ir a todas las naciones a evangelizar? Y también es muy curioso que dice, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Los apóstoles entonces tenían que durar hasta el fin del mundo viviendo. Exacto, es verdad. Y no es así. Entonces sucede una de dos. O nuestro Señor Jesucristo estaba inventándose las cosas y haciendo creer que el reino era eterno cuando realmente se iba a acabar con los apóstoles. O nuestro Señor Jesucristo entendía perfectamente, siendo Dios, cuál era la manera de actuar de los apóstoles, y probablemente, esto no es seguro, pero recuerden que no todo lo que nuestro Señor dijo e hizo está escrito. Probablemente Él tuvo este diálogo con ellos, porque ¿de dónde le sale a unos galileos, pescadores, recaudadores de impuestos, personas pobres, la idea de la estructura de obispos, presbíteros y diáconos? Y no me vengan a decir a mí, eso lo tomaron del Imperio Romano. No, señor. Eso no fue por ahí. Las diócesis, las vestimentas, eso sí fue del Imperio Romano. Pero estamos hablando ahora de los obispos, que está la palabra explícita en la Biblia. Está en 1 de Timoteo, habla de episcopos, los obispos. O sea, ¿de dónde sale esto? Pues probablemente lo hablaron, probablemente lo discutieron. Y entonces, si verdaderamente era importante el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, entonces es coherente que cuando eran 11 decidieron incluir a Matías. ¿Para qué? Bueno, porque el Señor llamó a 12. Bueno, pues parece que sí es importante la obediencia. ¿Se entiende esto que estoy tratando de decir? Igual, ¿qué fue lo que recibió Matías cuando fue nombrado apóstol? Porque no fue sencillamente, ven, júntate con nosotros, sino que había unas condiciones. Tenía que haber caminado con nosotros y haber escuchado la palabra directamente del Señor. Matías era un discípulo antes de ser apóstol. Y probablemente fue uno de los enviados al principio, los famosos 72.
pues si él pasa a ser apóstol, a él le toca todas y cada una de las prerrogativas, o sea, de las cualidades de un apóstol. ¿Cuáles eran? Si ustedes se van a los evangelios, se le da la facultad de atar y de desatar, sí, perdonar los pecados, que no es cualquiera que lo puede hacer, y también de apacentar el pueblo de Dios, o sea, era pastor. ¿Por qué Matías asume esto? Porque es apóstol. ¿Y por qué los apóstoles tienen esto? Porque fue deseo de Jesucristo. Exactamente. Entonces, tan sencillo como en esos dos versículos del Evangelio de Mateo, nosotros podemos ver que el Señor sí tenía la intención de que siguiera la sucesión. Porque si no, Matías no hubiera sido necesario. Claro está eso. Ok, entonces una pregunta. ¿Cómo entonces se elabora el tema de que no se va a quedar con esos 12? ¿Cómo se elabora el de que va a seguir, de que esto y esto? Pues empezaron a surgir ciertas realidades. Si nosotros nos vamos al capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles, nos damos cuenta que las viudas estaban siendo desatendidas. Y la gente fue a quejarse con los apóstoles y le dijeron, no están atendiendo a nuestras viudas. Y Pedro toma la palabra y dice, no es correcto que nosotros asumamos la atención, el servicio, y descuidemos la evangelización y la oración. La palabra y la oración. Vamos a tomar 7 hombres, elíjanlo ustedes, y ellos van a servir. Y ahí surgen los diáconos. Los diáconos surgen justamente después de los obispos. Los que tardan en aparecer son luego los presbíteros, y ya voy a explicar por qué. Pero fíjense que el diaconado surge en la primera comunidad. Fue una necesidad y fue voluntad de los apóstoles para atender necesidades. Bueno, pues si nos vamos al capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, descubriremos que había personas que se le imponían las manos, por ejemplo, como Pablo, como Bernabé, se le imponían la mano, pero no podían nada más que bautizar, o sea, no podían ordenar a otras personas, no podían dejar presbíteros, sino que ellos eran los que hacían eso. Pues esos son los presbíteros. La función de un presbítero era, y todavía sigue siendo, colaborar con el obispo. No sustituirlo, sino hacer las veces del obispo, pero el obispo tiene que dar seguimiento. Entonces luego, al parecer, Pablo es ordenado obispo. ¿Por qué digo que al parecer? Porque si nos vamos a las cartas de Tito y de Timoteo, Pablo dice, yo los dejé a ustedes en esas comunidades para que ustedes atiendan esas comunidades. Y el obispo debe ser de tal manera, tal manera, tal manera. O sea, Tito y Timoteo eran obispos y los dejó Pablo obispos. Oye, pero se fue armando todo de una vez con esa gente. Sí, que hay gente que está diciendo por ahí, y cuando digo eso pienso en muchos de nosotros los católicos. Eso es un invento. Bueno, si invento tú lo defines como la voluntad suprema de Dios a través de la iglesia, perfecto, es un invento, no hay problema. Pero si para ti un invento eso es humano, eso no viene de Dios, te recuerdo que la voluntad de Dios se hizo en nosotros por medio de aquel que es 100% Dios, pero 100% hombre. O sea, ¿sabía o no sabía nuestro Señor Jesucristo la naturaleza humana? Claro, por supuesto. ¿Sabía o no sabía en qué iba a desarrollarse todo? Entonces, no es un poco ignorante de nuestra parte creer que nuestro Señor se equivocó al elegirlos. No, es que entonces ahí estamos hablando de que no hay Dios, porque no Dios no se equivoca. Jesús no tiene sabiduría de Dios, el Señor no tiene ese conocimiento. Exacto. Y si eso es así, vamos a dejar esto, porque no hay nada que buscar. Entra una llamada más. Sí, démoslo para allá. Buenas tardes. Bendiciones, adelante con su inquietud. Sí. Catequesis. De iniciación. Sí, muy bien.
Está bien, muchas gracias. ¿Existe la posibilidad de que nosotros sigamos formándonos después de las catequesis para los sacramentos? Para responder eso yo quiero decir algo antes. La catequesis no es solo de preparación de un sacramento. Y no se lo digo a la hermana, lo digo a los encargados de comunidades que creen eso y que las catequesis se reducen a primera comunión, bautismo y confirmación y el matrimonio. No, la catequesis es la enseñanza de la fe. Entonces, cuando la fe se enseña para preparar para un sacramento, es una catequesis sacramental. Pero, ya aquí respondo a la hermana, se supone que yo tengo que tener un seguimiento. O sea, desde que yo me bautizo, aunque haya sido chiquito, tengo que pasar a formar parte de la comunidad de la iglesia, yendo a misa los domingos, participando en las actividades parroquiales. Cuando ya yo tenga una edad adecuada para una pastoral infantil, entiéndase, probablemente 4 años, 5 años de edad, pasar a la pastoral infantil, luego la pastoral de adolescente, la pastoral juvenil, la pastoral de adultos, familia y vida, etcétera. O sea, realmente ese seguimiento no es sencillamente, vamos a vernos una vez a la semana y vamos a juntarnos en mi casa a comer. Eso no es la pastoral. La pastoral consiste en estudiar. Y el estudio básico de todo cristiano es el catecismo. Entonces, ya respondiendo aún más la pregunta de la hermana, el reto es que en tu parroquia se proponga el estudio del catecismo constante. Eso está mejor respondido de ahí, se daña. Cogemos esta llamada, luego hacemos una pausa. Buenas tardes. Bendiciones, hermana. Inquietud, pregunta. Que Jesús es el Señor. O sea, exacto. Lo que te quiero preguntar es que si las personas que se bautizan de pequeño ya como pierden, qué sé yo, quizá el conocimiento de que se bautizaron, entonces ya no son cristianos. Está bien, se lo vamos a responder ahora. Está bien. Claro. Exacto. Vamos a responder eso en un minutito. Ya verá que eso es muy sencillo y muy fácil de responder. Es muy fácil. Ya verá. Sí. Bueno, pues vamos entonces a una pausita y respondemos en breve. Recuerda que puedes consultar lo que deseas en este segmento aquí en Ruta 809-536-1053. Omar Albaque, nos quedamos con la pregunta de la señora del bautismo. Sí, después que ya tú te bautizas cuando pequeño, si tú pierdes como que la idea, la noción de que te bautizaste, entonces tú no eres cristiano. No es así. El sacramento obra porque obra. Exacto. Les recuerdo la primera predicación de San Pedro, que la gente se convirtió y dijo, ¿y qué tenemos que hacer? Bautízanos. Y automáticamente el bautismo empezó a ser la puerta de entrada a la vida de fe. O sea, por el bautismo somos hijos de Dios. Exacto. Y esto está en toda la Sagrada Escritura. Solamente hay que ver el testimonio de conversión. No es esto cierto, lo de si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó de entre los muertos. Eso es Romanos 10:9. Romanos 10:9 no puede tomarse fuera de contexto. Porque la carta a los romanos, específicamente en el capítulo 10, habla de la ley y la justificación. Y por lo tanto, el confesar con la boca no está hablando de ser hijo de Dios, sino de que Dios te tome a ti como testimonio de lo que tú estás haciendo, de lo que tú estás diciendo. Ya es otra cosa que si quieren en otro momento podemos hablar. Que esto sucede muy frecuentemente. Sí, ya. Muchos hermanos no católicos toman las citas fuera de contexto. Sí, y suceden montones de cosas extrañísimas. Confusiones por un tubo. Confusiones por un tubo, ya lo saben. Entonces, vamos con esta llamadita para seguir con la solución de los apóstoles. Buenas tardes. Buenas, Dios te bendiga. Dios me lo bendiga más. Agregar algo más a lo que decía el hermano, que se acuerda la hermana que Jesús dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sí. Entonces, la importancia del bautismo es que te abre la puerta al reino de los cielos. Eso era lo que quería agregar. Muchísimas que no basta gracias. con confesar,
sino ser bautizado. Gracias, así es. Eso es doctrina de bautismo. Es catequesis básica, así como le dijimos a la otra hermana, se lo decimos a todos. Vamos a formarnos. Excelente. Vayan, acérquese a su sacerdote y pregúntele si se puede, porque recuerden que los sacerdotes están ocupados, pero se le busca la vuelta. Si hay interés, se le busca la vuelta. Claro que sí. Tomamos otra llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, bendiciones. Bendiciones, Neri, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios y ustedes. Bueno, Bien. Mira, una preguntita. En varias lecturas, por no decir muchas, yo siempre he escuchado que, por ejemplo, de las personas como que no creían en Jesús o juzgaban a Jesús, siempre cuando mencionan como grupo, mencionan como sacerdotes. Entonces siempre me ha llamado la atención si en aquellos tiempos, por ejemplo, los sacerdotes como que no creían en Jesús, ¿por qué a nuestros guías espirituales en las parroquias les decimos sacerdotes? Exacto. Interesante pregunta. El sacerdote existe desde que existe la humanidad prácticamente. Sacerdote es aquel que es intercesor entre Dios y las personas. ¿Y la etimología de la palabra? Sacerdos, y para nosotros viene también la unión de presbítero y de obispo, episcopos, que realmente son funciones, ministerios que realizan. Exacto. Pero el trabajo del sacerdote es interceder, ofrecer sacrificios en favor de la persona agradable a Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento habían sacerdotes. Recuerden que nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo según el rito de Melquisedec. Sí. Había varios ritos de la tribu de Aarón, de la tribu de Leví. Bueno, pues el sacerdote hacía eso. ¿Qué pasa? Que por el hecho de ser sacerdote no quiere decir que eran necesariamente buenos, pero tampoco quiere decir que eran malos. Y por eso vemos todo tipo de sacerdote. Sí. Como sucede hoy, no solamente en el sacerdocio, sino del cristianismo. Entonces, el nombre del sacerdote, que sacerdote en la Iglesia Católica incluye obispos y presbíteros. Sí. Presbítero es el cura de la parroquia. Pero nosotros decimos el sacerdote. Bueno, pues oficialmente el concepto sacerdote es para los dos, presbítero y obispos. Y claro, el presbítero es el que está en la parroquia y el obispo el que gobierna la diócesis. ¿Tiene ese nombre? Porque siguen siendo la intercesión entre Dios y nosotros. Exacto. Nosotros tenemos un sacerdocio por el bautismo. Sí, exacto. O sea que somos también sacerdotes. No es una connotación negativa. Hay que entender qué quiere decir el sacerdocio del Nuevo Testamento, del que estaba en contra de nuestro Señor Jesucristo, el sacerdote del templo, y distinguir que hay personajes buenos y hay personajes malos. Exactamente. Omar, volviendo un poquito al tema de la jerarquía, de la jerarquía. Entonces, bueno, hemos hablado de Pedro, ¿no? Sobre ética de mi iglesia, me imagino. Se forman los apóstoles, los diáconos también surgen para atender a las viudas, los presbíteros también surgen. Sí. Entonces, me imagino que como todos seres humanos, necesitamos un guía, Sí. se necesita un líder, se necesita aquel que también pues ponga ciertas reglas. Sí. Ya sabemos cómo surge, ¿no? Pero ¿qué explicación nos das a esto? Bueno, pues si el Señor Jesucristo asume la naturaleza humana, tiene que entender esto también. Okay. Y no es obligándolo, es que Él mismo lo asume. Por ejemplo, Él se deja gobernar por su papá y su mamá. Cuando Él es encontrado en el templo, dice el texto de Lucas que Él se obedece, que Él se somete a ellos. Exacto. Por un tiempo. O sea que esto de la obediencia y el gobierno es parte importante. Pues sabemos que Mateo 16, del 16 al 18, Sí. habla del primado de Pedro. Tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Y no solo eso, el capítulo 22 del Evangelio de Lucas dice, Simón, Simón, yo he orado por... el demonio ha pedido permiso para zarandearte, pero yo he orado por ti. Tú cuando vuelvas, confirma a tus hermanos en la fe. Eso fue antes de la negación. Okay. El Señor Jesús sabía que Pedro lo iba a negar Sí. y lo permitió, porque es voluntad de Dios. Sí. Sin embargo, dijo, yo he orado por ti. Cuando tú vuelvas, o sea, vas a negar, pero vas a volver. Cuando vuelvas, confirma a tus hermanos en la fe. La función del Papa como cabeza Sí. es que haya una unidad de fe. Esto es importante porque si el Papa habla por su cuenta, sin tomar en cuenta a sus hermanos, los obispos, el Papa no está hablando oficialmente, Exacto. sino que no le está haciendo como magisterio. Si él habla, obviamente, si habla de cuestiones de fe y de moral, Sí. pueden buscar ese tema. Eso es lo que se llama la infalibilidad papal. El Papa no se equivoca cuando habla de fe y de moral, pero siempre que lo haga en unidad con la Iglesia.
Porque el Papa ahora mismo, y no digo el Papa Francisco, cualquier Papa que tengamos puede decir ahora mismo, el aborto es bueno, y está hablando de moral, pero está yendo en contra de la enseñanza de la Iglesia que vino por los apóstoles y nuestro Señor Jesucristo, pues ya Él no es infalible ahí. Exactamente. O sea que esto de la infalibilidad que tienen los obispos, que tiene el Papa de manera especialísima, es en esa unidad que se le dio. Muy bien, que por cierto, entonces, cuando tú hablas de que Pedro no negó, pero cuando resucita Jesús, le pregunta entonces, Pedro, ¿me amas? me ama, exactamente. Y le dice, apacienta mi cordero. O Ahí sea, está. ¿tú me amas? Sí, Señor. No se queda ahí. Entonces, como tú me amas, apacienta mis corderos. 3 veces, 3 negaciones, 3 afirmaciones y afirmaciones de servicio. Trabaja como el pastor de los corderos de Cristo. Bien, entonces la pregunta aquí excéntrica y hasta impactante para otros, ¿cómo entonces después de Pedro surge el siguiente papa? Bueno, pues justamente pasan los años, pero nosotros tenemos la primera lista, por ejemplo, la tiene San Ireneo de León, de la que se conoce, de los sucesores de Pedro en Roma. Cuando Pedro se va a Roma, que predique y es martirizado allá y muere, pues Pedro deja a una persona que lo sustituya, porque el Señor iba a estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Exacto. Entonces deja a un sucesor y ese a su vez otro y ese a su vez otro, que los que van a misa pueden escuchar en el canon romano, esa es la plegaria eucarística número 1, que empieza a decir Lino, Cleto, Clemente, etcétera. Lino, Cleto y Clemente son los primeros papas después de Pedro, que son Yo desconocía eso. Bueno, pues son los sucesores, los primeros sucesores de Pedro. Lino, Cleto y Clemente. Sí, que nosotros podemos buscar la lista y la encontramos justamente hasta el Papa Francisco. Solo la Iglesia Católica tiene sucesión apostólica hasta Pedro, todas. Ay, Dios mío. Entonces, la Iglesia Católica es la Iglesia verdadera. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpen que yo volví a llamar. Yo fui la de la pregunta sobre el bautismo. Sí. Mi amor, de verdad me das, porque eso es lo que yo he creído siempre, que aunque una persona, porque ¿cómo es eso? Confesar con la boca, con tus labios, pero que es que una persona después que se bautiza, pues eso es lo que yo he creído siempre. Sí. Y de verdad, mira, muchísimas gracias porque me dejaste bien. Complacida con la respuesta. Mira, amor, de verdad a mí me gustaría como, aunque no te conozco, pero me gustaría tener así como un encuentro personal, así, porque de verdad que me ha ayudado bastante y necesito, ¿verdad? Como alguien que me ayude un poco. ¿Usted tiene hijos? No, señor. No tiene. ¿Y tiene una persona joven cercana que tiene un celular? Yo tengo. ¿Usted tiene celular? ¿Usted tiene Facebook? No, eso no. Entonces, búsquese un vecinito, alguien cerca que tenga Facebook, para que busque a Omar, que nosotros grabamos todo esto por video. Mira, porque de verdad que me encantaría. Claro que sí, lo vamos a decir en el aire ahora, cómo puede encontrar a Omar Arbaje en el Facebook y ver los videos y contactarse con él para que pueda hacerle otras preguntas. Claro, y bendito sea Dios por eso. Y no se pierdan, sí, el Señor ha permitido que yo sea un canal, pero no se pierdan, el pastor nuestro es el párroco. Exacto. Nuestro párroco y nuestro encargado de comunidad. Exacto. Claro, a la orden cuando Dios quiera. Buenas tardes. Buenas. Sí, adelante con su pregunta, inquietud. Aló, buenas. Sí, adelante. Sí. Con referente a la parte de la sucesión y de la jerarquía. Cuando la jerarquía o la sucesión cometen alguna herejía o alguna apostasía visible que uno pueda consultarla y corroborar que en verdad hay un error y no la enmienda, y algunos pastores se unen y le reclaman y le dicen cómo uno debe obedecer o desobedecer a ese pastor, qué uno debe de hacer como laico. Es una pregunta interesante. Siempre el laico tiene que partir desde la humildad. Es cierto que puede haber un pecado público y más que pecado puede haber una herejía, casi apostasía pública de un pastor. Nosotros, como diría San Francisco, obedecemos al consagrado, no a la persona. ¿Qué quiere esto decir? Ahora mismo puede ser un obispo nuestro. Imagínense que fuera de aquí de la arquidiócesis Monseñor Osoria, que dijo algo ajeno a la fe.
recuerden que no es un hijo de Satanás, sino que pudo haberlo dicho en ignorancia. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Acercarnos y solicitarle que aclare eso. Si no lo aclara, insistir, porque ¿hasta cuándo es la corrección fraterna? Exactamente. Y si pide perdón, ¿hasta cuántas veces tenemos que perdonar? ¿Entienden? O sea, yo entiendo que uno quisiera sacar a par de gente del medio, pero eso no es un sentimiento cristiano. A todos nos ha dado, señores. Sí, a todos, y no el obispo, y no al papa, a fulano de mi comunidad que me tiene cansado, que deberíamos quitarlo y poner otra gente. Bueno, pues siempre desde la humildad y obedeciendo lo que dice la iglesia. Y claro, hay que saber que las cosas que suceden en la iglesia suelen ser, son, por voluntad de Dios. Las buenas y las malas, Dios permite las malas porque la iglesia, el infierno no va a prevalecer contra ella. Entonces, si tenemos algo negativo ocurriendo, es para aprender de perseverancia, de longanimidad, de humildad y sobre todo de caridad, porque al final la corona nos la va a otorgar Jesucristo, no ninguno de nuestros pastores. Nuestros pastores son hermanos aventajados en la fe espiritualmente que nos guían por voluntad de Dios. No, y también nosotros, Omar, tenemos tendencia a lo malo. Como tenemos una naturaleza pecaminosa, tendemos a que si aquel hizo algo malo, yo lo voy a castigar y voy a hablar y voy a chismear, lo voy a denunciar y ese tiene que... Y no es así. Me encantó el punto de la corrección fraterna. Tenemos que volver ahí. Sí, y realmente no es que no corregir, hay que corregir, pero no corregir para demostrar que yo tengo la razón, sino corregir para que el otro se convierta, o sea, en amor. Y si no se quiere convertir, bueno, pues ya esos son asuntos de esa persona con Dios, pero sí nosotros tenemos que mantenernos firmes porque muchas veces nuestro silencio hace también daño. Ya, ahí está. Venimos con otro bloque de preguntas y respuestas en este espacio Consulta tu Fe, a través de Vida FM 105.3 en ruta. Seguimos aclarando dudas de nuestra iglesia en este espacio Consulta tu Fe, hablando también de la sucesión apostólica, sucesión tan importante en nuestra iglesia. O sea, por Dios, es parte del fundamento, de los pilares de nuestra iglesia. Esto es importantísimo entenderlo. Lo que tú acabas de decir es importante, porque nosotros no somos ovejas sin pastor. Exactamente, apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Y el Señor veía que andaban como ovejas sin pastor y les decía a los apóstoles, denles ustedes de comer. Pero era el Señor que iba a hacer el milagro. Pero denles ustedes de comer. O sea, empiecen a apacentar para que cuando yo no esté físicamente aquí, ustedes sigan haciendo ese trabajo. Exactamente. Buenas tardes. Buenas tardes. No con el tema, pero con referente a la música católica, ¿qué canal o video o artista uno puede escuchar? Qué bueno que Omar haga una lista. Y también para los niños, ¿qué tipo de videos o canales o páginas web uno puede instruirlos para que ellos se edifiquen en la fe también? Aló, hermano. Se me fue. No, porque yo quería saber qué tipo de música católica, porque si es para niños, si es para adultos. Sí, ya yo creo que Frank tiene un poquito más de conocimiento que yo en eso. Bueno, hay un canal de YouTube que se llama así, Música Católica, y hay sin número de canciones en YouTube. Aquí en Vida FM tenemos, quizá hay un 1% de presencia de música evangélica, o un 0.5%, porque estamos tratando de solamente inyectar música católica en Vida FM 105.3. Para tener una identidad católica. Exactamente. Bueno, yo así como contribución mínima, conozco personalmente, o sea, de vista por YouTube, un grupo que se llama Valiván, con V las dos, Valiván, que es un grupo que se encarga de hacer marionetas y cantos sobre los evangelios para los niños. Lo pueden buscar. Pero si me preguntan a mí sobre música, yo me quedo con la música sacra, ustedes saben. Sepa ya. Sí, exacto, música sacra. Bueno, quizá también de eso él estaba hablando. No sé si tú conoces algún portal o algo así. No, realmente no. Okay. Bueno, pues sucede algo con el tema de la jerarquía, y es que los hermanos dicen, pero primera de Timoteo 3 dice que el episcopo, el obispo, debe ser casado una sola vez. Y ustedes tienen a los católicos, los obispos que no se casan y los curas que no se casan. Exacto. Y entonces San Pablo se está contradiciendo ahí. Si tú te vas a 1 Timoteo 3, del 1 al 5, dice eso. Pero si tú te vas a 1 Corintios 7, del 7 al 9, Pablo dice, yo prefiero que se queden como yo.
solteros, que se consagren en el celibato a Dios. Y entonces tú dices, pero una cosa es 1 Corintios a una comunidad y otra es 1 Timoteo a una persona en específica. Y yo te pregunto, ¿cuál de las dos cartas escribió Pablo primero? 1 Corintios, él escribió cerca del año 57 y 1 Timoteo cerca del año 65. O sea que 1 Corintios tiene... Él enarbola entonces. Por supuesto. Ahora, ¿por qué a Timoteo él le dice eso? ¿Dónde era que estaba Timoteo? Exacto. Entonces la comunidad donde se encontraba Timoteo tenía dos tipos de cristianos. Los cristianos que venían del judaísmo y los que venían del paganismo. En el judaísmo había judíos que se habían casado 2 veces ya. Entonces cuando Pablo dice, yo prefiero que el obispo sea casado una sola vez, es diciéndole, no que se case, sino que no puede tener segundas nupcias. Exactamente. Aquel que es un buen candidato pero tiene segundas nupcias, ya no es candidato. Y si es pagano, recuerden que en el helenismo había la poligamia, muchas mujeres. Y entonces Pablo decía, no, casado una sola vez. O sea que realmente no es una recomendación en contra del celibato, sino una recomendación para evitar el problema profundo que iba a traer a la iglesia si él no lo decía sobre el matrimonio. Pero es increíble, Omar, cómo nuestra iglesia, bueno, no es nuestra iglesia, es que Jesús no se equivoca al decir que va a estar con nosotros todos los días, porque a lo largo de los años, por encima de todo lo que ha pasado, es una iglesia que se mantiene firme desde el inicio, claro, con una convicción de siempre de sumar, de organizar, de enseñar lo bueno. Claro, y por eso toma tiempo valores. La iglesia. Exacto. La iglesia no se precipita en caerle bien al mundo. Exacto. Y hay mucha gente que se queja. Es que la iglesia toma... No, espérate. Es que el discernimiento toma tiempo. Exacto. Y discernir tú personalmente es una cosa, pero discernir para el mundo entero es otra cosa. Exacto. Porque yo pensando cuando tú analizas y tú dices, ¿qué pasaba en aquel momento? Es algo muy similar a lo que pasa actualmente. Sí. Como las cosas se extrapolan, y entonces, gloria a Dios, que estamos organizados, que estamos bien parados con nuestra iglesia católica. Si usted tiene alguna pregunta, puede hacerlo a través del 809-536-1053. 809-536-1053. Igualmente nos puede escribir a través de nuestro WhatsApp, que lo tenemos aquí en vivo en este preciso momento. Pues yo quisiera leer una frase de San Clemente de Roma. Este es el famoso Clemente que yo les dije, Lino Cleto Clemente. Ajá. Clemente murió en el año 97, o sea, todavía siglo I, y él dijo, nuestros apóstoles sabían por nuestro Señor Jesucristo que habría contiendas sobre el nombramiento del cargo de obispo, por cuya causa, habiendo recibido conocimiento completo de antemano, designaron a las personas mencionadas y después proveyeron a continuación que si éstas durmieran, o sea, si esas se murieran, otros hombres aprobados les sucedieran en su servicio. O sea, fue una decisión de los apóstoles, y este es un testimonio de antes del año 97. Estamos diciendo que ese testimonio tiene casi 2000 años. Exacto. Y a muchos se nos olvida buscar estas cosas. Eso no está en la Biblia. Recuerden que no todo quedó por escrito, y además no tiene que estar en la Biblia textualmente. Por ejemplo, el concepto de la Santísima Trinidad, que ya hemos hablado. La Biblia no dice Trinidad, no lo dice en ningún lado, pero sí creemos en la Trinidad. Buenas tardes. Buenas tardes, Dios le bendiga. Amén. Adelante, Julio. Quiero que sepan que no es ignorancia, ¿eh? Lo que voy a hacer en esta pregunta. Estaba preguntándome qué puedo preguntar. ¿Por qué nos bautizamos en un pozo en la parroquia, suponer, cuando en la noche de bautismo? En un También pozo. una pregunta quiero preguntar. Sí. Y yo siempre he dicho que no somos santos para decir bendiciones, porque nosotros no tenemos para dar. Nosotros lo que damos lo damos de parte de Dios. Siempre es Dios te bendiga. Dios te bendiga, ¿verdad? sí. Discúlpenme, ¿eh? No hay problema. Bueno, la segunda pregunta es más fácil. Lo que pasa es que el dominicano suele reducir las frases, acortar cosas. Y el bendiciones no es Dios, yo te bendigo, sino Dios derrame bendiciones sobre ti. Exacto. O sea que es de parte de Dios, sí. Exacto. Sí, digan bendiciones o Dios te bendiga, pero sepan, ¿verdad?, de dónde viene, y si la persona no entiende, aclárenlo. Y si cuando te dicen yo te bendigo,
Bueno, ahí hay ya problemas. Yo tengo un amigo que me dice, te bendigo, mano, en el nombre de Jesús. Qué bueno. Ya lo habrán ordenado obispo o presbítero. No es católico. Ya, bueno, ya vemos ahí la dificultad. Okay. Y con respecto de por qué nos bautizan en un pozo, dice el hermano. Sí, en la iglesia, dice. Eso se llama pila bautismal, Sí, que puede ser hacia adentro en la tierra, o sea, a manera de piscina diríamos, pero también puede ser una pila elevada, sí. o sea, un recipiente con un pedestal. Como lo vemos en todas las parroquias. Como lo vemos en muchas parroquias. Sí. ¿Por qué nosotros nos bautizamos así? Si recuerdan el primer programa que hablamos de la didache, Ajá, la didache, que es el testimonio de los apóstoles, decía que se bautizaran en ríos, pero que como ya la iglesia ha crecido tanto y hay gente que vive lejos de ríos, que entonces se mantenga agua a temperatura ambiente para bautizar a las personas. Y desde ahí es que nos viene la pila bautismal. Exacto. O sea, no es incorrecto hacerlo. Pero es lícito ir al río también. Por supuesto, lo que sucede es, entre otras cosas, es que se pierde la... Sí, se pierde el sentido del sacramento. Sí. Y el agua debe ser bendecida, y la iglesia pone estas condiciones porque no cualquiera que tira agua sobre la cabeza ya bautizó. Por eso en nuestros países, en nuestros campos, ocurre lo que se llama el bautismo de agua, que es que la gente en los campos le echa agua en la cabeza al niño y todo el que le pone la mano es el padrino de agua. Ya. Pero es tratando de imitar el bautismo. Ya, Entonces tiene que ser con agua bendecida. Exactamente. Bueno, a mí me gustaría seguir leyendo, pero Sí, este es de sí. San Ignacio, otra frasecita. Ese es de cerca del año 100, o sea, todavía estamos hablando del primer siglo. Sin el obispo, nadie haga nada de las cosas que le corresponden a la iglesia. Nada. Solamente sea considerada válida la Eucaristía que se celebre por el obispo o por algún delegado suyo. Los delegados de los obispos o colaboradores son los presbíteros. Exacto. Una celebración eucarística sin aprobación del obispo no es válida. Y dice, quien honra al obispo es honrado por Dios, y quien hace algo sin el obispo está sirviendo al diablo. Ay, santo. ¿Repite el autor? San Ignacio de Antioquía. Ok. San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía, que fue, le dio catequesis San Pedro. San Pedro lo catequizó directamente y lo ordenó San Juan. Wow, el discípulo amado. La cosa. Este señor que fue ese señor. Exacto. Repito. Quien honra al obispo es honrado por Dios, y quien hace algo sin el obispo está sirviendo al diablo. Nosotros, yo quisiera de verdad que el mensaje que entendiéramos hoy es que nosotros deberíamos obedecer a nuestros obispos. Yo solía pertenecer a comunidades que primero nosotros y después nosotros, y que el párroco quiere pedir tal cosa, cónchale, ya nos dañaron todo. No. Primero, el obispo de Roma, que es el Papa. Sí. Luego, nuestros obispos de este país. Sí. Luego, el obispo de nuestra arquidiócesis, ¿verdad? Sí. Luego, el párroco. Y luego, si hay entonces tiempo en el calendario, lo que yo en mi comunidad decida. Y el diácono no juega un papel. El diácono es ayudante del obispo. Entonces, el diácono, aunque es parte de la jerarquía, su función es más la de obedecer al obispo y hacer en nombre del obispo. O sea que quien manda realmente sería el párroco o el presbítero. Exacto. Entonces, esta es la última llamada del programa del día de hoy. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano, ¿cómo están? Bendiciones, muy bien. Dios, perdón, ¿cómo es? Bueno, Marta. Dios derrame bendiciones. Yo tengo una con referente a lo de la obediencia. Sí, Estuve en comunidad en una parroquia hace unos años de pareja de matrimonio. sí. Y el proyecto era que la comunidad era de casa en casa. Había un plan hecho de que hay que hacer en cada día que nos juntábamos semanalmente. Y dentro de ese plan se iba a incluir la Eucaristía. Yo dije, pero ¿cómo así? Entonces era como el plan era, no sé en qué va eso porque ya no estoy en esa comunidad, pero el plan era como que se diera la Eucaristía dentro de la comunidad. Ok. Ya sea, no sé si iban a ministrar el ministro extraordinario, que la iban a llevar, y en el proceso del mismo esquema se iba a dar la Eucaristía también. ¿Eso está bien o es correcto? No sé, tengo esa duda. Ya hace tiempo que no estoy en eso,
Sí. Pero quería saber y tiene esa duda porque me gustaría corregir a algunos hermanos si están dentro de eso, si está bien o está mal. Sí, sí, bueno. Gracias. Al final no estamos seguros si eso era lo que iba a suceder, dijo el hermano, pero sepan que la comunión sí se le puede dar a los laicos que la soliciten oportunamente, dice el Código de Derecho Canónico, y con aprobación del sacerdote. O sea, un ministro extraordinario de la Sagrada Comunión puede llevar la comunión a una comunidad, no hay problema, pero sí y solo si el sacerdote lo sabe. Porque ¿qué pasa? Si la comunidad lo que empieza a desarrollar es un afecto desordenado hacia el pan eucarístico, o sea, como si fuera magia, recibir la comunión me va a ir bien hoy, entonces no es correcto. No es correcto. Pero para eso se necesita un poquito más de detalles para uno poder opinar al respecto. Sí, le digo al hermano, acérquese a su párroco y pregunte, porque pudiera ser un error, cierto, que se está cometiendo, pero también pudiera haber sido con su aprobación. Exacto. Así que no sabríamos. Esta última duda me lo hacen por acá por WhatsApp. Fran, pero tengo entendido que en un caso extremo donde alguien está moribundo, un laico puede bautizarlo en dado caso de no tener un sacerdote próximo. Sí, eso es cierto. El bautismo es el único sacramento que puede conferirlo no solamente un laico, sino hasta un no católico, siempre que lo haga en artículo de muerte, o sea que la persona esté en un caso de emergencia grave a punto de morir, y con ciertas condiciones. Primero, que sea con agua. Segundo, que sea con la fórmula de la Trinidad, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y tercero, y este es sumamente importante, que sea con la intención de la Iglesia. ¿Cómo así? O sea, que sea para que la persona se salve. Si es sencillamente magia, bueno, apelaremos a la misericordia de Dios, pero sí, es el único, y sepan, y lo digo con conocimiento de opiniones, en caso de extrema emergencia, porque nos hacemos expertos en excepciones, y conseguir emergencia. Y buscamos nosotros la emergencia para echar agua a la gente. No, exacto. Señores, gracias por la sintonía, gracias por ser parte de nosotros acá y también compartir sus dudas. Aquí le aclaramos, todos estamos para ello. Omar, tus redes y el Amparo del Altísimo. Sí, pueden seguirnos en la web, alamparodelaltísimo.com. También tenemos Instagram, igual al Amparo del Altísimo, y tenemos Facebook, al Amparo del Altísimo. Igual, la escuela de formación, que ya les he dicho, pero ya se cerraron las inscripciones, el curso de arte que tenemos, arte sacro, se llama Escuela San Ireneo de León. También pueden buscarnos en Facebook y en Instagram. Y personalmente, que veo que unos cuantos me han agregado ya, pueden buscarme en Facebook, Omar Herbaje, igual en Instagram, y ahí pudiéramos responder cualquier tipo de duda. Bueno, muchas gracias, Omar. Bendiciones. Bueno, Dios derrame bendiciones, sobre todo aquel que nos sintoniza.